de nuevo a Crecer Podcast. Soy Victoria Espinosa. Gracias por acompañar Emociones y vamos a estar hablando, chicas, acerca de la tristeza y la alegría. ¿Son antagónicas? ¿Así es que se dice? Sí. ¿Opuestas? ¿Cómo se dice? Opuestas. Son enemigas. opuestas. No entiendo. Y cuando hablamos acerca de la tristeza, la verdad es que yo he aprendido a relacionarme con la tristeza y para mí ha sido un regalo. Yo considero todas, ¿no? Las emociones, pero la emoción de la tristeza ha sido un regalo porque descubrí que le tenía como miedo y a mí me daba como pesar cuando yo veía a alguien que estaba triste y ya quería sacar a las personas de la tristeza. No, no estés triste, porque me relacionaba con ella, como le está diciendo, de esa manera. ¿Qué podemos decir acerca de la emoción de la tristeza? ¿Cuál es el mensaje? La tristeza yo creo que es bueno, obviamente, a ver, hablábamos del enojo, que lo escondíamos, que lo demostramos demasiado. Yo creo que la tristeza es una de las emociones que más reprimimos, como el temor, que más reprimimos, como que no queremos que la gente lo vea, porque eso nos hace ver vulnerables. Ok, Entonces, sí, pues, total. Usualmente, o sea, cuando sentimos tristeza, queremos llorar, sentimos como que nos sentimos como cabizbajos y eso delante de la gente pues usualmente no nos gusta que nos miren así, ¿no? Yo yo soy muy llorona. Yo lloro, pero a mí me pasa mucho que en circunstancias, llámese, película, yo me siento o sea, yo siento lo que sienten Ay, allí. Tú me sí. estás contando una historia no necesariamente de película, sino de la vida real. Algo pasó tal y yo me siento y eso me da a mí una tristeza y yo empiezo a llorar. Pero la tristeza, además de eso, aparte de lo llorona que soy, ¿no? La tristeza también está relacionada o aparece o la sentimos cuando tenemos alguna pérdida o un fracaso, pérdida, no sé, pérdida de alguien querido que se fue físicamente, pero también puedes tener la falta de esa persona, la ausencia de esa persona en tu vida. Te hace sentir triste, algo que te hicieron, que de repente esperabas algo de esa persona, te entristece que esa persona haya actuado así, o simplemente cosas que tenías planificado, que tú creías que se iban a poder dar y como Dios es quien tiene el control, pues te entristece que de verdad no logras llegar a lo que esperabas. Entonces son sentimientos y son realidades y realmente yo creo que todos lo experimentamos. No, wow, Mira que sí. yo me acordaba de un ejemplo que daba Pilar Sordo acerca de sordo. ¿Es sordo o zurdo? Ok, bueno, acerca de que, por ejemplo, ella daba el ejemplo de las personas, que me estaba acordando de la persona, cuando tú pierdes un ser querido, que usualmente entonces está la funeraria, el ser querido, y uno ve a la mamá o al familiar que está allá llorando en la caja y lo primero que dicen, ay, no, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo? No, o sea, hay que hacer algo por ella, como que no la dejan, usualmente no quieren como que la persona viva esa emoción. Y, por ejemplo, vemos a alguien que está gritando o pues como que está mostrando esa tristeza de una manera muy exorbitante y ahí mismo como que nos sentimos, pero que esa señora está loca, ¿qué le pasa? O sea, No es para tanto. y no es para tanto, porque hace drama, así, qué qué drama, qué show. gritos, qué esto y lo otro. Pero tenemos que ser un poco más empáticos porque cada uno de nosotros vive la tristeza de una manera diferente. Total, Entonces totalmente. ella decía, no puede, o sea, no, es cortarle las emociones a las personas, precisamente la tristeza, porque cada uno lo vive tal y cual, o sea, cada Y es uno una vive etapa que ese hay que duelo de vivir, una manera un duelo. diferente, hablando pues en el caso de perder un ser querido. Ella decía, no podemos hacer eso, estar cortándole a la gente como que o por ejemplo cuando están los niños que ellos empiezan a llorar y uno empieza a secarle las lágrimas, no llore, vamos a jugar, ¿no? O sea, uno quiere como que su mente se disparce, Ajá, lo que estaba contando yo, ¿cierto? sí, Y como sacarlo que de allí. sacarlo de allí y entonces ya, como que no hay necesidad de estar Permitir triste, que no, esa no emoción estés sea. Y luego de triste. adultos nos estamos preguntando, pero ¿por qué no muestra emociones? ¿Pero por Claro, qué no llora cuando quiere claro. llorar? ¿Pero por qué? Pero si nos la pasamos desde pequeños diciéndoles que no lloren o que no muestren esa Yo me emoción. acuerdo que a mi hija le pasa mucho eso, que ella es muy así, que ella llora y ella muestra mucho su tristeza así, porque ella dice, estoy muy triste.
Y yo me acuerdo que yo anteriormente yo decía, Nikki, no, pero no estés triste, todo va a estar bien. Porque eso es algo que yo siempre digo, todo va a estar bien y todo va a estar bien. Y yo me acuerdo que la psicóloga me decía, no, déjala. Ah, estás triste, yo entiendo que tú estés triste. Llora, hija, llora. O sea, no Claro, importa. claro. Tómate tu tiempo para llorar. Después hablamos de la solución y lo que va a pasar después. Pero déjala que sienta esa emoción. Sí. A mí por eso me encanta como David expresa ese sentimiento Ay, tanto en los hermoso. salmos. Como él se expresa hacia Dios y le dice que está triste, que está llorando, que tiene, su cama está mejor Mi dicho, alma está triste hasta la muerte, hasta la algo así. muerte, que eso suena remedio, muy pobrecito. dramático, pero no es Pero no es dramático, dramático, algo es que es lo que se realmente sentía, está sintiendo. exacto, para un hombre, pero es algo muy lindo porque usualmente a ti le preguntan cómo estás, tú casi que nunca escuchas triste. Tú Sí. escuchas bien ahí, pero no, la palabra literal es dicho costumbre. como Triste. triste, no lo dices. No. Eso me recuerda también a una escena de una serie de Netflix que se llama Adolescencia, que Ay, estuvo esa la muy, quiero yo no la he ver, visto. yo no la he visto. todavía está muy de trending, yo la vi, véanla, la recomiendo. Ujú. Pero hay una parte donde el niño comete un acto, comete un asesinato, pero la psicóloga que lo está viendo, ella va y le pregunta, ¿y cómo te...? Una serie de situaciones que sentía y el niño estaba sintiendo, expresando tristeza. Ujú. Entonces, él le pregunta, pero el niño era muy inteligente, entonces ya sabía cómo era el comportamiento de todos los adultos y todo el mundo. Entonces, y él le decía, la psicóloga le preguntó, ¿estás triste? Sí. Y ella le preguntó, ¿y qué se siente? Y él quedó así como que, ¿y por qué tú me preguntas eso? No se supone que me tienes que decir, no estés triste, es mentira lo que tú estás diciendo, no hay motivos para que tú pienses esto. Todos me dicen eso, ¿por qué tú me estás diciendo algo distinto? O sea, eso como que lo sacó de casilla, porque lo que normalizamos en nuestra sociedad es, no estés triste, tranquilo, todo va a estar bien. No, hay momentos en que realmente hay tristeza. Exacto. Déjalo llevar su luto, déjalo pasar el proceso, como decíamos anteriormente, es temporal. Nada vino para quedarse. Y creo que cuando dejamos Sí. que esos sentimientos se queden permanentemente, entonces es cuando empiezan los problemas como la depresión, la ansiedad y Sí. todo. Mientras decías eso, me acordé de algo que una vez escuchaba un pastor que hablaba que, por ejemplo, cuando alguien pierde un ser querido, han hecho como estudios, se han dado cuenta que lo que más valora la gente en ese tiempo es la gente que se queda con ellos en silencio. Ujú. Porque esa Solo es una cosa compañía. que nosotros no sabemos estar en silencio. Total. No sabemos escuchar. O sea, alguien nos dice, estoy triste, inmediatamente le queremos arreglar la tristeza. No estés triste, mira que todo va a estar bien, o cosas vámonos así, o no llores, hagamos sobre algo. todo, mira, todo pasa por algo. No, estás triste, aquí estoy, llora. Si quieres llorar, llora. Si quieres. Y te dicen que eso es muchísimo más valioso que ponerte a darle una cátedra, decir Dios lo hizo por alguna razón, o tal, porque realmente esa no lo sabemos. Entonces, todo Total. ese tipo de cosas Sí. lo que hacen es abrumar más a las personas. Uno lo que hace es como agrandar más la situación cuando uno empieza a decir cosas que no tiene que, como que no es necesario que las digas. Tal vez como que le das al dedo en la llaga. Exacto, simplemente quédate Total. ahí. A mí me encantaba Total. algo que hablamos una vez en una oración los martes y que hablabas que alguien decía como que es muy dramática, es que llora mucho o algo así, ¿cierto? Y entonces Sí, que vos sí. decías, pero ¿qué es ser dramática para ti? ¿Qué es llorar tanto? Porque es que puede ser que esa persona en ese momento esté pasando por una temporada de llorar. Todos, o sea, usualmente las que estamos aquí, muchas que vienen a Dios, que vienen a la iglesia y todo eso, hemos pasado por las temporadas donde lloramos y lloramos y claro que lloramos y sí. lloramos y lloramos y no sabemos por qué lloramos, pero seguimos llorando y en todo momento Exacto. lloramos y en una oración lloramos. Y ¿me entendés? O sea, es como que hay temporadas donde simplemente No, sentimos y que mucha somos muy tristeza. diferentes. Claro, Hay temporadas donde de todo. Todos somos muy simplemente... diferentes, claro. percibimos las situaciones de manera totalmente Exacto, distinta. lo que puede ser para ti algo como muy de pasajero, pues para mí puede ser una catástrofe. O Total, viceversa. eso era lo que hablábamos ese si día, tú no quieres vivir de esa manera, llorarlo y de todo, pues llóralo, porque Y, quieres hacerlo, o sea, definitivamente Dios no tiene ningún problema con eso. Exacto. Si tú Tremendo, te pones a cierto. mirar, en la Biblia hay un libro entero que se llama Lamentaciones. Sí. Literal. Y también la mitad de los salmos son de tristeza. De tristeza. O sea, una cosa brava. Y, o sea, bárbaro, eso es tremendo. Sí. De tristeza. Y nos damos cuenta de cómo Dios nos encuentra
en donde estemos, Sí. porque de nuevo son emociones, pero mira que hay que el experimentarlas. mismo Jesús la experimentó. Entonces, claro, El momento que se él puso dijo. triste cuando su amigo Lázaro Ajá, murió. él se y él sabía lo que iba a pasar. Total. Pero Y vivió acuérdate la- cuando pero estaba vivió. en el huerto de Getsemaní, era Ah, donde sí, estaba, claro. que él dijo que estoy triste, Hasta la estoy muerte. triste. O sea, Él estaba supremamente. triste, muy Exacto, triste. Sí, tremendo. Entonces es como Pero que yo pienso que socialmente de pronto es eso. Y a mí de pronto bueno, yo tengo como varias experiencias al respecto porque en una ocasión yo perdí a alguien muy cercano, a mí me dolió muchísimo la muerte de ese amigo y líder. Y yo recuerdo que la persona que me llamó a darme la noticia me dijo, no, yo me la pensé mucho antes de llamarte, porque como ustedes los cristianos pues ven la muerte de otra manera y ustedes no les da como esa tristeza, sino que pues todo es gloria a Dios, aleluya. Ay, sí, Yo tremendo. pensé que a ti como que no te interesaba mucho. Y recuerdo que a partir de allí, o sea, yo empecé como a plantearme un poquito, ¿será que cómo nos ve, no? Porque claro, yo entiendo que hay una congruencia entre mi creencia y la Biblia dice, ustedes no lloran como el que no tiene esperanza porque creemos en que le vamos a volver a ver. Pero nunca jamás en la vida dice No, la no, Biblia, sí, no, no. pueden llorar, no pueden hacer luto. De hecho, el pueblo judío, ellos tienen sus 40 Sus días 40 días de de luto ayuno y de y luto. silicio, y la Biblia lo habla, pero culturalmente tenemos como esa situación, ¿no? En donde se nos puede llegar a ver como que la tristeza. No hace parte O de sea, no nosotros. hace parte de uno, no hay vulnerabilidad y que no podemos, Sí, o sea, total. llorar porque eso es Se falta de confunde, fe. se confunde Sí, yo creo que la falta de- aceptación con la falta de sensibilidad, o sea, de Exacto. la emoción de, ok, me siento Y triste. vemos al que está también, y Tremendo. también nos pasa que vemos al que está llorando ahí en la iglesia, o que está llorando y entonces, ay, pero miran a ese porque es la lloradera, o sea, ¿será que es que no? Qué drama. Qué drama. Pero mira que eso iba a decir, eso debería llevarnos a cuestionarnos por qué me molesta que llore. Exacto. ¿Verdad? Porque ¿Cierto? cuando a uno le pasa ese tipo de cosas, yo creo que eso lo lleva a uno a pensar, ¿será que tanto me reprimieron mis emociones que me cuesta aceptar las emociones del otro y decir, Ujú, ¿sabes qué? Qué bueno por él que puede llorar, que es libre de llorar donde sea, que no le da Total, pena correcto. llorar, que Total. llora y dice lo que siente. A mí, por ejemplo, me pasa que yo sí me emociono mucho diciendo algo que tengo que yo me pongo a llorar. Claro. O sea, como que, por ejemplo, si tengo que decir algo, a mí me ha pasado a veces por el teléfono con mi hermano, le estoy diciendo como, ay, me siento muy feliz de tu nueva etapa, que ya es papá, tiene una cosa, y de repente empiezo a llorar, y mi hermano, Y no estás así Sí, triste, sí. pero lo reaccionas con un sentimiento exacto, como de emoción. de llorar, de recordar momentos de pronto tristes que han Ajá. pasado y toda la situación, Total. pero es algo que hace parte. Y por ejemplo, podría ser como muy, ay, qué llorona o algo así. Pero en un tiempo atrás yo sí estaba pensando porque escuché a alguien que decía como, pero es que también que esa lloradera, que yo decía, bueno, o sea, yo pienso que la persona tiene un problema con sus emociones porque no, tal vez le reprimieron tanto eso de no llores, no, claro. sé valiente, no hagas eso, que ya le parece horrible que el otro llore. Que el otro llore. Pero yo Correcto, creo que que sea eso triste. pasa, ¿no? Claro, que siempre claro es que como sí. que todo el tiempo, digamos que más frecuente se nos anima a seguir adelante. El que se fue no hace falta el que vendrá. Eso. Levántese y sacúdase y hágale. Y entonces como que no hay ese tiempo de detenerse y de reflexionar y de trabajemos y hablemoslo. O sea, eso es complejo. De sentirlo, De es que sentir. uno tiene que sentirlo. Vamos a sentir, o sea. ¿Por qué no puedes llorar? sentir. ¿Por qué no puedes sentirte triste? Una relación, un novio, Porque- cuando en nuestras adolescencias tuviste un novio, terminaste la relación con el novio, ahí, o sea, No, yo los hacía llorar a todos. No, yo por hombre no lloro. Bueno, menos mal que los hombres Nunca lloraban. son esos zapatos. bueno, Menos mal que los hombres pero lloraban, hay porque luto, igualmente pero el hombre no hay llora. temporada, o sea, hay un Sí, tiempo claro. de luto, hay un tiempo de luto, de repente uno de los dos no queda tan tocado, como Claro, diría, pero claro. el otro, Sí, es pero hay cierto. otro que sí, y Sí. duele, y eso pasan tiempo, puede ser que pase tiempo, puede ser que no, de repente al otro día ya tiene algo más, pero- Exacto. Bueno, la traición de un amigo, la pérdida de un trabajo, de una mascota, el cambio de una ciudad, el tener que salir de tu país. Yo creo que Sí. experimentamos eso nosotras que somos Toda esa extranjeras. tristeza, Aquí el dejar a tu familia, el dejar atrás, o sea, Eso todo ese duele. tipo de cosas, eso es triste. Eso duele. Y hay Eso lleva sentimientos tiempo. que te embargan, ¿no? Porque puedes estar alegre de empezar lo nuevo, pero también una tristeza de tu historia, de tus raíces. Entonces esa combinación de emociones, pero darse permiso de sentir, a mí eso me parece fundamental. Sí. A mí me tocó que aprenderlo, a detenerme. O sea, no tan rápido estás listo. ¿Ves?
Sí. no tan rápido, tienes que esperar y pensarlo y Procesarlo, el tema tómate el tiempo. y habla los 2, 3 días y pues ahí es que me toca que pagar consejería porque a mi esposo no le gustan mucho los temas continuos, yo sí quiero hablar. Mira que tú decías que eso, que Dios no tiene ningún problema con eso. Y yo pienso que eso también en parte a nosotros Dios poco a poco nos va enseñando esa sensibilidad, porque a veces también somos muy duros, a la parte de que ni lo queremos, ni lo sentimos, ni queremos que nadie lo sienta. Entonces Total. el Espíritu Santo va como trayendo esa sensibilidad a uno, a su vida, de como que de esa empatía hacia las Total. personas, hacia como que ay, está triste, sí, está bien, o sea, inclusive si no lo has pasado, porque muchas veces pasa eso, es que él no siente por lo que yo siento porque no lo ha vivido. Porque a veces es verdad, uno cuando no ha vivido la experiencia es más Sí, difícil total. para Más uno difícil de uno sentir ponerse en los ese zapatos dolor y del esa otro. tristeza de Sí, esa persona, pero no, yo creo que inclusive aun cuando no lo has vivido, el Espíritu Santo te enseña a tener o sea, esa sensibilidad Esa para misericordia. vivir ese Total. dolor y esa tristeza, porque la Biblia Empatía. dice, llora con los que lloren. Sí, Exacto. total. ¿Me entiendes? Entonces total. uno se puede sentir con esa tristeza, ese dolor con esa persona y llegarla a sentir como si fuera de uno. Total, Ponerse en no esos juzgar. zapatos. Ponerse en esos zapatos. O por lo menos no juzgar. O por lo menos no Exacto. juzgarlo. Por lo que sea, ¿no? Porque No juzgar. reacciona diferente a mí, porque, o sea, nada, esa persona lleva su tristeza de una manera diferente a como yo la llevo, a como yo la muestro. Exacto. Y eso nos pasa mucho, O sea, la definitivamente. tristeza, ay, sí, a mí me parece bien lindo, o sea, esa parte, porque esa parte es esa emoción, ¿no? En particular la tristeza, es esa emoción que nos hace tan vulnerables. Es esa como esa emoción que, por ejemplo, en mi caso, que me lleva a que me abracen. Quiero un apapacho, quiero Sí. un A mí me pasa abrazo. eso también a Y veces. mi cerebro dice chocolate, chocolate, películas de Netflix, helado y pijama. Películas románticas para Y seguir llorando. ay, sí, de Hallmark Channel, que esas son las... Ay, no, tan, terrible. tan tremendo que se ha estudiado. Que en esos momentos tu cerebro, todo tu cuerpo no está pensando, come brócoli. No, por favor, ensalada. Uno nunca, porque hay como que algo con la serotonina y todo, y empieza a pedirte ese chocolate como Chocolatito, para sí, sí. compensar. Para compensar. Para compensar. Otra cosa que de pronto pasa con la tristeza, yo no sé, pero pasa que algunas personas nos dan ganas de comer. Hay otras personas que se les quita el Se hambre. les quita el el hambre, apetito. Tan sí. tremendo, ¿no? Sí. Ay, estoy triste. Entonces, no, No o sea, come. toca, ahí sí, bueno, se pone fitness, baja de peso. O sea, una temporada de tristeza. Una para temporada bajar de eso, para una bajar temporada de peso. tristeza para bajar de Pero, peso. Sí, sí. pero me parece tan linda llorar, el poder decir, oren por mí, necesito ayuda. O sea, es una, Ser vulnerable, una sí. emoción Ser que me vulnerable, lleva sí. a comprender que soy débil, que necesito de otros. Y ahí es donde yo digo que la vida se vive mejor en comunidad. sí. En comunidad. Ustedes recuerdan con Elías pasó eso, ¿no? Elías, después de una gran conquista y de estar así en la Ay, a mí me cima, encanta eso cayó en del sol. tristeza y empezó pues, ay Dios mío, y a llorar y triste. Y usualmente cuando uno está triste pasa, no quieres persona, no quiero hablar con nadie, sino como nos metemos en la cueva. Sí. Y él se metió en la cueva, pero a mí me parece bien interesante que el versículo bíblico dice que él despidió a su siervo, al sirviente. Imagínate. Y alguien por ahí comentaba algo, si hubiera tenido un amigo probablemente no hubiera caído en esa depresión profunda. Me pareció muy interesante verlo de esa manera, no que la Biblia lo explique así, pero es muy interesante, él se quedó solo, pero ese era un sirviente, no era alguien cercano. Y hubiera tenido ese amigo que lo hubiera escuchado, levantado, probablemente no hubiera caído tan así. Pero también tenía un propósito ahí, ¿no? Exacto, y eso es lo que iba a era decir. como el encuentro con Dios en ese Exacto, momento. en ese momento. exacto. Pero Eso a mí me es encanta cierto. porque Dios Sí, pudo haber tremendo. dicho, pero ¿qué le pasa a este Exacto, otro? total. Y lo que hizo fue, le dio Tan comida, bello, le dio Dios. Dormir, vaya, duerma. dormir, y en el silbo apacible fue cuando Él tuvo ese- ese renovarse. ese renovarse, ese levantarse, porque eso hace falta también, ese silencio, ese poder Sí. tener ese encuentro. Pero nosotros somos a veces tan tremendos que al mismo Dios le queremos ocultar algo que a él ya lo sabe. Ay, Dios mío, Estamos totalmente. bien Somos tristes, especialistas en terrible, eso. pero no, todo en victoria, victoria. y A mí me parece todo. tan bello ese ejemplo bíblico, porque en ese ejemplo bíblico ni Dios lo regañó, ni tampoco le dijo, no, es que tienes que ayunar, levantarte, no, lo mandó a dormir y a comer. Exacto. Y es esa relación, ¿verdad? Entre la importancia cuando yo duermo bien, como bien, también la química, todo de mi cuerpo, porque Tu somos la integridad pensamiento, tu nivel de cambia. pensamiento sí. cambia, ya ves las cosas de una manera distinta. No sé si a ustedes les ha pasado, A mí pero me a mí pasa. me pasa que en la noche
Yo puedo ver el panorama, no hay salida, estoy súper estresada, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, no le veo respuesta a todo esto. Te acuestas a dormir, te levantas y consigues y piensas, pero así. En la mañana ya. Lo ves totalmente distinto. Desde otro panorama, porque hacía falta, ¿no? Ese sueño, hacía falta esa parte de descanso. Entonces a veces pensamos que es algo espiritual o algo emocional y de pronto es que estamos muy cansados. Necesidades Entonces físicas, el cansancio te puede llevar a la depresión. O sea, el cansancio, el no parar, el no parar, el no detenerme, el seguir en la actividad, en la actividad, en la actividad. Y yo pienso que la tristeza bueno, a mí me gusta muchísimo. En esa película, ¿cómo es que se llama? La película que es tan famosa de las emociones. Ah, la de muñequitos Inside que- Inside Out. En Inside Out. En realidad la emoción que ella estaba ocultando no era la tristeza. Ella como que no, los papás se habían cambiado, era la tristeza. Era la tristeza ¿cierto? porque ella ya estaba pasando por esa etapa donde quería conocer a mí, pero sus amigas habían cambiado, algo así. Ella No, se fue, se mudó a su lado. ella se mudó de mudado. ciudad porque iba, creo que al college. Algo Iba- así. Iba al college Ah, y ok, sus ok. amiguitas Ah, de, sus amigas ya no de eran high school amigas. se quedaron. Sí, Entonces, ajá. ella tratando de encajar en la Acá. nueva, acá en Ajá. el nuevo college, pues tenía que dejar de lado, o sea, ella estaba en un proceso de De cambio. muchas emociones y de, de cambio. muchas emociones. Pero la tristeza era como la emoción central, ¿no? Que ella como que todavía no la había procesado, entonces No la había trataba como de sobrevivir en eso, pero sin trabajar esa parte. Entonces cuando lloré con esa acumula... película. o sea, sí Mira que te lo que creo. tú decías, O sea, por yo sé ejemplo, que tú lloras por todo. esa película es verdad, es muy bella, esa película es muy Es muy bella. linda. Pero mira lo que vos decías que con Dios, como por ejemplo, él coge y él dice, ok, tú puedes sentir la tristeza y está bien sentirla por un tiempo, no quedarnos en ella. Oh, no, no, o sea, no, no quedarnos en ella, No, porque no. me acordaba de ese versículo de Josué, que te acuerdas Sí. que él lloró a Moisés, Sí, y todos sí. lloraron a Moisés, pero llegó un momento donde Dios le dijo, ya, levántate, porque ya tú ya. tienes que No, ir a la pero tierra yo- prometida, y y se ya acabó. Moisés quedó atrás, Y toma, y vamos total. a seguir adelante a lo que Ya. yo los mandé a hacer, y vamos a cruzar este Eso es Jordán. tremendo. Que a mí me encanta esa parte Sí, de, yo creo que esa de, es la parte importante de que Josué. estudian sobre la depresión, que cuando tú dejas pasar más de ciertos días y te hundes en esa Se queda. tristeza tan profunda y ya te quedas en ese estado en el cual ya te No es muy puedes. difícil salir o no puedes o cosas así, ya llega un punto en que le pierdes sentido a todo. Ya Total. es donde empiezas a deprimirte y donde ya esa tristeza se vuelve una cosa ya Tremenda. más Sí, difícil. yo Pues tremendo. no tengo Diría muy que- claro la parte donde que Samuel, ¿te acuerdas que Samuel lloró También, a Saúl? también, y Algo el que pueblo. el pueblo Y Dios lloró le dijo, y que "Ya Dios no les más". dijo ya no más, o Ya, sea, como que 40 días. Cierto, sí, como que hay un tiempo, hay un lapso donde uno se puede, Tiempo, pues me acordaba de de un predicador que me encanta que él decía, o sea, los cristianos no nos podemos dar el lujo de estar deprimidos tanto tiempo, ni No, eso no de es vivir sano. esa vida Claro que no. de No es depresión, sano, de no es ansiedad, sano. entonces, porque eso no es sano. No, No es sano. no solo Entonces, los hay cristianos, una nadie, etapa. ¿no? Independientemente de si tenga de sus creencias o no, porque entonces pudiéramos decir que si tú te quedas mucho tiempo en la tristeza, sí, ya, que claro. fue por algo que pasó, caes entonces en En el depresión. Ujú, exacto. Porque la depresión es el no poder controlar el pasado. Exacto. El Cuando ya, pensar se en el hace, cuando ya se hace crónico, por llamarlo así, Sí, es sí. una tristeza crónica, caes en depresión. El miedo, el no conocer lo que va a pasar, tú tienes un miedo constante, un miedo continuo, crónico, empiezas a tener ansiedad. Sí, sí, por el Sí, que O sea, no, la definitivamente. extensión de cada una de emociones, que comienza con una emoción y que se hace Ya continua. se va volviendo un Que se vuelve sentimiento. como lo que hablábamos al principio, que se vuelve un sentimiento. se vuelve un sentimiento. Entonces ya pues nada, o sea, estoy triste todo el tiempo, o Sí, sea, todo el tiempo. porque por ejemplo, sí, perdí a mi ser querido y es una etapa, cada uno de nosotros tiene lo vive de una manera diferente, pero definitivamente esa etapa tiene un final, esa temporada tiene un final Y hay que tenemos vivirla. vivirla, vivirla. pero Hay que ya, vivirla. o sea, ya cerrar el capítulo y Y ya seguir listo, vamos a adelante. seguir adelante. Y como- te pueden ver como muy duro. A mí te pueden ver así, te pueden ver duro, como el ejemplo que coloqué al principio. Y a mí también me ha pasado, que a veces me dicen, no, pero es que tú eres muy fácil para de pronto despedirte y decir adiós. Yo digo, no, yo hago mi proceso. El asunto es que no me puedo permitir quedarme en él, Quedarme porque en yo ese sé que estado. si me quedo me hace daño. Entonces no estoy realmente, o sea, atravesándolo. Es dañino el ocultarlo,
pero es dañino el quedarse. Quedarse. Sí. Y tenemos que aprender, parte del crecimiento y la madurez es ese. Las cosas son por temporada, la vida cambia, uno cambia, las personas Las cambian y situaciones está bien. Sí. O sea, es la vida, en la vida, yo le he dicho muchas veces, hay circunstancias justas e injustas, pero cuando nosotros hablamos de los procesos, de lo que es la vida, la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y hay tiempo para todo. Entonces para es todo. como ubicarse y decir, no podemos vivir por emociones. Vivimos es por los principios Exacto. de la palabra de Dios y las emociones son bellas, pero son el adorno. Hay que aprender a relacionarse con ellas, a crecer. Exacto. Inteligencia emocional. Sí, sí. Y vivirlas, no pues como reprimirlas. Vivirlas más, no abrazarlas, como, de por como que, vida, ay, me voy a quedar con esa conmigo. tristeza, me voy a quedar, no, sino que, bueno, la voy a vivir, la voy a sentir y ya, bueno. Y se acabó, llega y la bueno, y temporada, no, se sí, acabó. Next. Nosotras ¿Cuál es la Exacto. siguiente emoción que tenemos? Jesús. Él vivió Jesús, todas las sí. emociones, pero Todo, con ninguna todo. se quedó. Que Pero ninguna con se ninguna quedó. se quedó tan tremendo, Llegó ¿cierto? a su propósito a Llegó a pesar su- de y cumplió su propósito. Siempre estuvo enfocado en lo que realmente era la meta y no era quedarse viviendo en eso, pero definitivamente las emociones son muy una lindo porque dicha. no la negó. Llorar es delicioso, pasar los procesos es delicioso, tan rico que es reconocer, estoy triste, me gusta poder descubrir una comunidad de amigos, familia, esposo, qué rico que en el matrimonio eso se dé, donde tú puedes ser tú mismo, sin sentirte señalado, sin Ajá. sentirte Puedes. acusado, sin que te digan, ay, qué bobada, que Sí, todo, sí. que pueda haber esa madurez donde tú puedes ser tú y se te ama por lo que eres, por quien eres y sentirte con la libertad, ¿no?